Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón, donde llevo 2 semanas sin publicar ningún vídeo, pero el último vídeo se explicaba el por qué. Y es que desde hace un año empecé a preparar un proyecto de evangelización que hemos llevado a cabo durante las últimas 2 semanas y he estado pues muy liado con todas estas cosas y no he tenido tiempo de hacer un vídeo, pero quisiera en este vídeo hacer una reflexión sobre lo que hemos vivido en este tiempo de bendición que el Señor nos ha regalado. Un poco para poneros en antecedentes, cuando llegué a Japón hace 2 años, no solamente empecé con el estudio de la lengua, sino que también quise empaparme de la cultura, de las costumbres, poder conocer el alma japonesa, cómo es la iglesia en Japón. Y al ir percibiendo estas cosas, pues me di cuenta de la necesidad tan grande que hay de poder anunciar a Jesucristo y especialmente a los que no le conocen, que aquí en Japón son la inmensa mayoría. Un 99,7% de la gente no es católica, solo un 0,3% de la población es católico. Así que durante el último año, junto con un grupo de amigos de cursillos de cristiandad de Madrid y algunas personas japonesas que me han ido ayudando, una vez al mes, hemos ido teniendo una reunión para preparar esta actividad evangelizadora que hemos tenido este verano y que ha sido una primera toma de contacto con la realidad de la iglesia en Japón. Quisiera compartir con vosotros pues lo que ha sido esta experiencia para mí, ¿no? Y al final de estas 2 semanas de actividades que hemos preparado, compartía con los misioneros españoles que han venido que mi momento más cercano al Señor quizá ha sido el poder constatar algunas cosas que yo iba pensando e intuyendo dentro de mi cabeza con respecto al alma japonesa, con respecto a los japoneses, y que durante estas 2 semanas que el Señor me ha regalado poder estrechar lazos de amistad con personas japonesas, pues esas intuiciones se han ido, se han ido constatando y se han ido confirmando. Por ejemplo, en una de las homilías comentaba con todos los que estaban allí, mis amigos españoles que han venido, pero también con las personas japonesas y extranjeras que viven aquí en Japón, comentaba que mucha gente me decía al principio que este tipo de actividades son muy complicadas porque para los japoneses el hecho de compartir lo suyo me refiero a su propia vida, lo que llevan dentro del corazón, pues es algo complicado. Y es verdad que para los japoneses abrir el corazón, ¿no? Y contar lo que uno lleva dentro, pues es bastante complicado, más quizá que en otros países como por ejemplo España, pero veo que cuando experimentan el que otros compartan su testimonio y su vida, como ha sucedido durante estas 2 semanas, descubren la belleza y el beneficio de poder compartir lo que uno lleva en el corazón, porque eso es verdad que estrecha lazos de amistad, pero cuando se trata de la fe también fortalece nuestra fe, ¿no? Así que por un lado me he dado cuenta de eso. Luego también les comentaba, ¿no? Que es verdad que en la cultura japonesa los saludos, la expresión de los afectos suele ser bastante limitada. En los saludos, pues los japoneses no se suelen tocar. Sin embargo, en España nos damos la mano, nos damos un abrazo, nos damos 2 besos. Y la expresión de los afectos quizá está más limitada, ¿no? Y la gente me decía que este tipo de cosas en Japón pues no funcionarían. Sin embargo, yo les decía a los japoneses que cuando ellos ven a alguien dándose un abrazo, por un lado piensan que eso no es propio de la cultura japonesa, pero en el fondo del corazón hay algo que les dice, esto desearía experimentarlo. Y me decían que sí, ¿no?
Efectivamente, porque nuestro corazón y el de todo ser humano está hecho para amar y para ser amado, y el amor se expresa no solamente en palabras, sino también en gestos. Y un abrazo, estrechar la mano, un beso, pues son signos de amor que nuestro corazón realmente necesita. Así que le doy muchas gracias a Dios por constatar todas estas cosas que yo iba intuyendo dentro de mi cabeza, pero que he podido ir verificando poco a poco. Y durante estos días hemos utilizado la metodología de cursillos de cristiandad, el movimiento donde yo me encontré con el Señor a los 24 años y donde ha florecido mi vocación al sacerdocio y donde también luego he servido como sacerdote, que básicamente es cultivar la amistad y desde la amistad poder anunciar a Jesucristo de una manera querigmática, es decir, hablando de lo fundamental cristiano, y hacerlo a través del propio testimonio de vida. Por eso cada día de esta actividad uno de los misioneros españoles ha compartido su testimonio. Un día también lo hice yo y compartí mi testimonio, que en algún momento pondré también el vídeo en el canal. Y eso ha ido haciendo que la amistad entre nosotros se fuera estrechando al compartir lo que llevábamos en el corazón, porque no solamente era el testimonio de los misioneros españoles, luego con algunas preguntas en grupos pequeñitos íbamos también compartiendo todos, y eso pues ha ido haciendo que nos hiciéramos más amigos y más santos. De hecho, en la clausura, al final de esta actividad, uno de los participantes, que se llama Aleph, que es brasileño y es seminarista, comentaba que esta metodología le parecía muy adecuada para el anuncio del Evangelio aquí en Japón, cosa que me alegró muchísimo porque va en la línea también de lo que yo voy intuyendo y voy viendo, ¿no? Así que pues le doy muchas gracias al Señor que me ha regalado pues este compañero seminarista en el camino, que si Dios quiere y permanece por estas tierras, pues quizá me pueda ayudar en este proyecto de evangelización que estoy llevando a cabo. Comparto también con vosotros otra anécdota que me llenó el corazón de alegría, y es que cuando di mi testimonio, como os he dicho antes, yo también compartí mi testimonio, pues una de las participantes, que se llama Ko, que es de Taiwán y no está bautizada ni ha tenido contacto con la religión cristiana, esta ha sido su primera toma de contacto con el cristianismo, pues escuchó muy atentamente mi testimonio. Yo lo decía en inglés, pero ella iba leyendo la traducción al japonés, y como sabe japonés, pero también es de Taiwán y habla chino, pues podía entender bien lo que estaba escrito. Y cuando terminé de dar el testimonio, se acercó a mí con una sonrisa en el rostro y me dijo, José, porque me llaman José, no José Ramón, José-san, tienes que aprender chino. Eso me dijo. Entiendo que lo que me decía era, esto que me acabas de transmitir a mí es muy importante que lo puedas transmitir en chino, porque estas cosas en China y en Taiwán no se escuchan y son muy valiosas. De alguna manera ella había sido capaz de percibir este tesoro de la fe y cómo la fe en la vida ayuda a dar un sentido, ayuda a afrontar las dificultades, porque claro, cuando no hay Dios en el horizonte, al final uno tiene que colocar algo en la base. Y muchas veces, pues en estas sociedades en las que se prioriza el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, al final lo que se coloca en la base es a uno mismo. Y lo que da sentido a la vida es uno mismo, y el esfuerzo, y la autosuperación, y el autoconocimiento, y el yo, mí conmigo. Pero, pero claro, cuando uno descubre en el horizonte a Dios y es capaz de colocarlo en el fundamento y entiende adecuadamente quién es Dios y descubre un infinito amor que proviene de Dios, pues claro, eso da un sentido muy profundo a la vida. Y además se corresponde con los deseos y anhelos más profundos del corazón. Así que pues me hizo mucha ilusión el que viniera y compartiese eso conmigo mi amiga Ko.
Y el último día de esta experiencia hicimos una clausura y en la clausura cada uno de los miembros compartió lo que había supuesto esta actividad para ellos y pude constatar cómo la gracia de Dios se había derramado a raudales sobre todos y cada uno de nosotros. Había un montón de agradecimientos por parte de todos ellos, incluso aquellas personas que no están bautizadas y que no habían tenido contacto con la iglesia, con el cristianismo, habían percibido algo especial en esto, más allá de un encuentro intercultural entre gente de distintos países, ¿no? Algo especial habían descubierto y lo agradecían profundamente, ¿no? Y también otra cosa que doy gracias a Dios después de esta actividad es que me ha ayudado también a estrechar lazos de amistad con personas japonesas jóvenes y sobre todo algunas personas de la parroquia, porque eso ciertamente me va a ayudar a la hora de poder seguir preparando cosas y haciendo cosas para la gente aquí en la parroquia, especialmente para los jóvenes, ¿no? Así que también le doy gracias a Dios por estas nuevas amistades que el Señor me ha regalado. Y esto era una toma de contacto. Mi deseo este verano era ver si todo esto que yo iba pensando realmente podía materializarse en un proyecto a futuro, no solamente para este verano, sino de aquí en adelante. Y la verdad es que creo, sinceramente, que este proyecto de evangelización puede seguir hacia adelante, que puede dar muy buenos frutos, que pienso que es muy necesario para la Iglesia en Japón y que tiene como objetivo el tema de la evangelización, promover la evangelización y hacerlo pues de la manera que yo mejor conozco, que es a través de el método de los cursillos de cristiandad, pudiendo revivir este movimiento aquí en Japón que murió hace años. Pienso que puede ser una herramienta muy muy útil y muy muy buena. Así que el próximo año la idea es no solamente hacer esta actividad de intercambio intercultural donde compartir nuestro testimonio y compartir la fe, sino hacer también un cursillo de cristiandad. Así que os pido mucha oración por esta intención, porque ahora en septiembre, octubre, me tengo que poner a buscar una casa donde poder tener este cursillo de cristiandad durante 3 días, y os aseguro que no va a ser tarea fácil encontrar un lugar donde poder hacer un cursillo. Así que os pido que me acompañéis con la oración para que el Señor nos ayude para poder sacar este proyecto adelante. Y luego a partir de septiembre-octubre, que ya termino en la escuela de japonés, quiero proponerle a la gente de la parroquia que quiera empezar una pequeñita comunidad de cursillos que pueda ser el germen de una escuela de cursillos donde formar a los dirigentes que en el futuro puedan realizar otros cursillos también en Japón, que no tengamos que depender de gente de fuera para venir aquí a hacer cursillos, sino que los mismos japoneses en japonés puedan hacer los cursillos. Así que esto es un poco la idea y la resonancia de lo que hemos vivido durante este tiempo. Y antes de la actividad creamos un grupo de WhatsApp en el que se han unido más de 400 personas y donde hemos ido compartiendo la información sobre la misión. Pero me he dado cuenta de que hay gente del mundo entero y que creo que ha hecho mucho bien. La idea de este grupo es simplemente informar de lo que vamos haciendo en la misión. Es un grupo en el que solo los misioneros pueden escribir, porque efectivamente un grupo de 400 personas, si todo el mundo pudiese escribir, pues la información de la misión probablemente desaparecería y sería muy difícil de poder encontrarla. Pero he pensado que quizá podemos continuar este grupo para seguir anunciando y seguir informándoos de las cosas que vamos haciendo en esta misión, ya que es un proyecto a futuro. Entonces os vuelvo a dejar en la descripción de este vídeo el enlace para que aquellos que queráis podáis entrar en el grupo de WhatsApp e ir recibiendo esta información sobre la misión aquí en Japón.
me he comprometido al menos una vez al mes a escribir algo o poner algún vídeo sobre lo que vamos haciendo en la escuela, en este proyecto de evangelización. Así que os pido, como se suele decir en cursillos, os pido palanca. La palanca son vuestras oraciones, vuestros sacrificios, para que podamos mover con esa palanca, a través de la gracia de Dios, el corazón de tanta gente que no conoce a Jesucristo en estas tierras. Muchas gracias por vuestra oración y seguimos unidos en la misión. Nos vemos pronto. Un abrazo, misioneros. Watashi o sasae